de revisar todo. Entonces ahora creo que ya han tenido oportunidad de revisar el material y probablemente ya tengan dudas, ¿no? Bueno, entonces, pues sin más, vamos a iniciar. Por si tienen dudas, recuerden que está el chat, pueden escribir en el chat para que ahí yo vaya respondiendo. Pues esta semana 4 tenemos nuestro proyecto integrador, por supuesto, como saben, en la última semana. Y recuerden que los proyectos integradores, como su nombre lo dice, pues nos piden que todos los temas, todo lo que hemos trabajado a lo largo de las semanas anteriores, pues lo plasmemos y trabajemos más específico en él. Entonces, si ustedes recuerdan, desde la semana 1 hemos estado trabajando el tema de la argumentación. Ustedes han hecho diferentes actividades, participado en foros, en fin, una cantidad de ejercicios donde han plasmado argumentos, donde también han tratado temas sobre cómo hacer una investigación, que más adelante en otros módulos van a, digamos, a perfeccionar, por decir así. Pero lo importante en este módulo, y que me parece que la mayoría de ustedes lo han logrado muy bien, es definir y perfilar esta habilidad de argumentar. Entonces, en nuestro proyecto integrador de esta semana, nos pide que elijamos un tema. Ahí he recibido algunos correos porque hay como una duda en que efectivamente, primero como que sugiere que es un tema sobre algún avance científico, pero ese tema es para el foro, que ahorita vamos a hablar sobre él. Para el proyecto integrador, yo les recomiendo que trabajen con un tema de los que ya trabajamos en semanas anteriores, ya sea que lo hayamos leído en alguno de los textos, el tema de la legalización de las drogas, de la legalización de la marihuana que vimos con los debates, en fin, o un tema que hayan trabajado anteriormente, porque va a ser mucho más fácil para ustedes trabajar con un tema que ya comenzaron a leer, a investigar, a que elijan uno nuevo por completo ya a estas alturas, ¿no? De la semana 4. Pero si alguien quiere tomar un tema nuevo, porque ya lo domina, ya lo conoce y se siente con la seguridad y la preparación para hacer el trabajo, adelante, pueden hacer. Entonces, básicamente es que retomemos, incluso por eso les recomiendo, pueden retomar la actividad número 5 de la semana, la 6, perdón, de la semana pasada, donde hicimos prácticamente todo lo que nos piden en este proyecto integrador. Planteamos un problema de investigación con base en el tema que elijamos. Recuerden, ahí a algunos les puse la observación en las retroalimentaciones de la evaluación, que por cierto tengo algunos pendientes porque he tenido unos problemas con los tiempos, pero ya debo finalizar hoy de evaluar. El problema de investigación se plantea como una pregunta, es decir, recuerden que tenemos que plantearnos nosotros en una pregunta nuestro problema de investigación, porque eso significa qué es lo que yo quiero investigar. Y mi problema de investigación generalmente va enfocado a una disciplina científica. Por eso también vimos el tema de disciplinas científicas. Por ejemplo, si mi tema fuera el de la legalización de la marihuana, pues mi problema de investigación podría ser cuáles son los efectos negativos en la salud de las personas que consumen marihuana, o cuáles son los beneficios, porque también en el diálogo que se generó en el foro anterior, algunos comentaban justamente que defendían esta postura porque también tiene beneficios para la salud y para ciertas enfermedades. Entonces, la construcción del problema de investigación es como una pregunta. Después de que yo tengo mi pregunta, me piden que yo en 3 líneas defina por qué es importante investigar ese tema. Es decir, bueno, y esa es una forma en que ustedes van a argumentar, a justificar por qué les parece relevante ese tema. Y ya lo han hecho incluso. Después nos pide nuestra hipótesis. Y recuerden que una hipótesis es una posible respuesta a esa pregunta. ¿Por qué posible? Porque es la aproximación que yo creo que voy a obtener
obviamente después de hacer el trabajo de investigación que en estos momentos no estamos realizando como tal en su totalidad, sino que únicamente lo estamos planteando y estamos leyendo un poco acerca del tema, ¿no? Entonces, la hipótesis es una posible respuesta, no hay respuestas buenas ni malas, sino es lo que yo considero desde mi punto de vista que es la respuesta a esta pregunta. Y también les pide que mencionen dos ciencias desde la que abordarían ese tema, ¿no? Como les decía, si fuera el tema de la legalización de la marihuana, pues puede ser desde el tema de la medicina, puede ser desde el tema precisamente de las leyes, también puede ser desde el punto de vista de la sociología o de la psicología, en fin, de la economía. Pueden ustedes, tienen ahí grandes opciones para elegir, ¿no? Entonces aquí nada más a manera como de recordatorio, porque en la hipótesis creo que hubo como algunas dudas. Recuerden nada más que generar la hipótesis es justamente tener en cuenta que son soluciones probables, respuestas tentativas. Entonces ahí no es que yo evalúe si está bien o está mal, sino que ustedes en la hipótesis den una posible respuesta desde la forma de argumentar. Y tengan en cuenta que las hipótesis deben ser claras y comprensibles. La redacción es muy importante que sea clara, es algo breve. No deben de llevar en sí juicios morales. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, el tema de la legalización de la marihuana es un tema que puede prestarse para el punto de vista de juicio moral. Es decir, yo desde mi postura tal vez religiosa, mis códigos morales que me inculcaron en la escuela, la familia, tal vez pues estén permeados por estar a favor o en contra. Pero en la hipótesis, y cada quien es libre de tener una postura y es válida, pero en la hipótesis vamos a tratar de no enjuiciar, ¿no? Nuestra respuesta, de decir, por ejemplo, los que consumen drogas son personas, son drogadictos y está mal lo que hacen, ¿no? Porque ese es un juicio de valor que yo estoy emitiendo desde un punto de vista. Recuerden que aquí lo estamos viendo desde un punto de vista científico, desde la investigación, y por lo tanto debe de ser objetivo, ¿ok? Las hipótesis deben ser susceptibles de verificación, es decir, tampoco puedo decir por decir, sino que tiene que haber un sustento, tiene que haber una probabilidad y también deben de contener un enunciado, como les decía, es algo muy breve, es algo muy claro y comprensible. Ahí no se tienen que explayar tanto, sino que su hipótesis sea una respuesta bien argumentada a su pregunta de investigación. ¿Ok? Bueno, yo aquí les doy un ejemplo de cómo poder hacer estos apartados que nos piden, ¿no? Estoy usando un tema diferente, nada más para que ustedes tengan en cuenta. Por ejemplo, si yo quisiera tomar el tema de una lectura que hicimos, si no me equivoco, en la semana 1, que hablaba sobre precisamente el tema de la lectura en digital y las redes sociales, pues yo puedo elegir este tema de la influencia de las redes sociales en la expresión verbal y escrita de los adolescentes, ¿no? Pensando que yo quiero saber cómo influye. Entonces, ese tema, ¿cómo lo planteo como pregunta de investigación o como planteamiento del problema? Mi planteamiento del problema es una pregunta, ¿ok? Entonces, este tema que yo acabo de mencionar, que es el que yo elegí, digamos, para mi proyecto, cuando me piden mi planteamiento del problema, este es mi planteamiento del problema, manera de pregunta. ¿Por qué? Porque como verán, está más específico. Y dice, ¿cuáles son las formas en las que influyen las redes sociales en la expresión verbal y escrita de los adolescentes de la escuela secundaria Felipe Carrillo Puerto del estado de Yucatán? Aquí ya estoy yo delimitando mucho más, no necesariamente en todos los casos se tiene que hacer, con quiénes voy a analizar este fenómeno de si influyen o no las redes sociales en la forma en que se expresan los adolescentes, ¿ok? Pero como ven, tengo una pregunta y ya tengo un tema muy específico.
Después, mis objetivos. Recuerden que los objetivos se redactan empezando por un verbo en infinitivo, identificar, analizar, en fin, tienen que ser verbos muy específicos de lo que yo voy a hacer, como en este caso. Identificar 3 formas en las que las redes sociales influyen en la expresión escrita de los adolescentes, y después voy a analizar las expresiones escritas y orales de los adolescentes para determinar la influencia de las redes sociales en ellas. Entonces ya tengo mi planteamiento del problema, mis objetivos. En este caso, mi justificación no está aquí, pero yo pondría unas líneas donde hable por qué es importante abordar este tema. Y en este caso, mi hipótesis, que es una respuesta probable a esta pregunta, mi hipótesis es que las redes sociales influyen en la forma en que se expresan de manera escrita y verbal los adolescentes, principalmente en el uso de modismos, tendencias y hashtag. Esta es mi respuesta tentativa. Tendría yo que hacer un estudio y analizar para saber si es justo así como sucede. Pero en este proyecto integrador lo que nos piden es que nosotros planteemos estos apartados y que luego ustedes, con base en ese planteamiento, redacten un ensayo, como ya han redactado en semanas anteriores y lo han hecho además muy bien, porque ahí ustedes abordan sus argumentos sobre el tema que eligieron. Y recuerden nada más seguir la estructura del ensayo. Es importante que esté bien redactado, que esté bien estructurado, y con eso tenemos justo nuestro proyecto integrador, ¿no? Nos piden que describamos cómo llevamos a cabo la investigación documental, y recuerden que las técnicas documentales e informáticas que vimos en este módulo, porque son las que estamos realizando, pues es si yo revise periódicos, obviamente todo en digital lo estamos realizando, ¿no? Si entré a bibliotecas virtuales, a cuáles, o sea, que describan cómo investigaron, cómo obtuvieron información del tema que eligieron. No que pongan nada más, entré al buscador y puse el tema, ¿no? Sino que hayan utilizado bibliotecas virtuales, repositorios, artículos científicos, de revistas, en fin, expliquen un poco con detalle, ahí sí, cómo ustedes obtuvieron la información, porque recuerden que también hay que saber diferenciar una fuente confiable de las páginas que no son confiables porque no están validadas por la parte académica o científica. Después nos dice, argumenta tu postura acerca de este tema, y es justamente dar mi opinión acerca de ese tema, mis argumentos. Después nos pide que planteemos 3 argumentos, como hicimos en la semana 1, sobre la importancia de este tema que eligieron, pero específicamente en su entorno. Por eso ven que la pregunta que yo planteé está en una escuela de Yucatán, ¿no? Entonces ustedes el tema que eligieron, aterrícenlo en su entorno y planteen 3 argumentos con sus respectivas premisas y conclusiones, como ya lo hemos hecho en la semana 1. Y dicen al menos una cuartilla, o sea, una página, en por lo menos una cuartilla, redactar el ensayo que les comentaba, en donde ustedes van a plasmar, a raíz de sus argumentos, van a hablar sobre el tema que eligieron, ¿ok? No se olviden de colocar sus fuentes de consulta y citarlas correctamente dentro del documento, porque eso es muy importante. Y por último, nos piden, como en la semana 1, en la 2, perdón, grabar un audio de máximo 2 minutos en el que ustedes van a contar, van a platicar, como cuando mandan audios a sus amigos, a su familia de WhatsApp, ¿no? Contándole algo porque no lo quieren escribir. En el audio ustedes van a comentar el tema que eligieron. Y este audio es muy importante que no lean ustedes lo que escribieron en el ensayo. Yo lo voy a leer en su actividad, en su texto, pero en el audio coméntenlo con sus propias palabras y defiendan, ¿no?, el tema que ustedes eligieron para trabajar en el ensayo. Y pues como siempre, recuerden que el audio grábenlo en alguna nube que me puedan compartir
el enlace. Nada más, por favor, chequen que esté en acceso abierto, porque he tenido algunas dificultades en semanas anteriores para acceder a algunos porque se solicitan autorizaciones, y de aquí a que yo les mande la solicitud y ustedes lo vean, entonces yo ya no puedo terminar de calificar esa actividad, y si la tengo que calificar así, pues a veces no puedo ponerlo del audio porque no lo escuché. Entonces sí les pido nada más checar esta parte, que su audio esté abierto para que cualquiera que ingrese el enlace pueda acceder a él. Entonces, si se dan cuenta, prácticamente el proyecto integrador es retomar lo que hemos venido haciendo de semanas anteriores, básicamente de la semana, sobre todo de una actividad muy parecida que fue la semana anterior. Entonces, yo les recomendaría que tomen ese tema, ese trabajo, lo complementen y lo amplíen para que les sirva como proyecto integrador. Pero repito, si alguien quiere trabajar un tema nuevo, adelante, no hay ningún problema. Bueno, independientemente del proyecto integrador, recuerden que también tenemos el foro, y en el foro debemos de participar con el tema, aquí sí, del mejor avance científico. Y la pregunta es, ¿cuál consideras que ha sido el mejor avance científico de la historia y por qué? Ahora sí que, ¿cuál creen ustedes que ha sido ese avance científico que nos ha cambiado la vida? Puede ser, ¿verdad? Desde el foco, desde la luz eléctrica, por supuesto que vino a cambiar muchísimas cosas antes y aún después, como el internet, el wifi, los celulares, pero también en el campo de la ciencia hay vacunas que también son avances científicos, como la que ahora estamos esperando, ¿no? De que se pueda dar una para la cura del COVID, que todavía no se ha dado, entonces todavía no es, pero supongo que cuando se dé va a ser un muy buen avance científico, pero hay otras enfermedades que sí, ya hay vacunas, en fin, bueno, hay tantos que ustedes exploren ahí cuál consideran que es el mejor y por qué. Y en el foro, como en el anterior que tuvimos, recuerden que hay que hacer 5 participaciones para que su calificación pueda estar completa. En su primera aportación, recuerden poner primero cuál es el que eligieron, cuál es el avance científico que consideran el mejor y por qué. Ahí hay que argumentar por qué, ¿no? Defiendan su postura. En una segunda aportación, escriban los beneficios que ese avance científico ha generado y explícalos desde lo que dice una disciplina. Ahí entonces utilizamos un argumento que tiene que ver con una disciplina científica. Después, en la tercera aportación, refuta, es decir, contraviene o coméntale a uno de tus compañeros. Indica por qué consideras que el avance científico que eligió no es el mejor, sino el que tú elegiste es el mejor, y hace énfasis en sus repercusiones negativas del que comentó tu compañero. No se trata que peleemos ahí en el foro, ¿verdad? Pero sí hay que defender el que elegimos como el mejor. Entonces, en la tercera participación, coméntenle a un compañero por qué el suyo es el mejor. Sí, Gloria, ¿querías comentar algo? Bueno, tienen el chat. Recuerden que en el chat, si tienen alguna duda, también ahí pueden colocarlo. Yo lo leo y los comento. Bueno, en la cuarta intervención, ahí deben ustedes defender su postura y le comentan o le responden al compañero que les hizo un comentario. Sin embargo, sé que por cuestiones de tiempo, como les comenté en la semana 2 donde tuvimos el foro, algunos pues por cuestiones de tiempo, de disponibilidad, es entendible en estos momentos, pues no pueden entrar a lo mejor a poner una aportación una cada día, y lo hacen un solo día las 5 aportaciones, incluso el mero domingo, no importa, para que tengan la cuarta intervención. Si no tenemos tiempo para que alguien me conteste mi comentario, contéstenle a un compañero más. En vez de refutar o de responder a uno, en la cuarta, si nadie respondió el comentario de ustedes, coméntenle a un compañero más y así ya tienen su cuarta intervención.
Y por último, en su quinta aportación, redacten un párrafo donde mencionen los 3 mejores avances científicos de los que se plantearon en todo el foro. ¿Qué compañeros? Elijan a 3 compañeros con sus avances científicos que les convencieron, que también son de los mejores que ha habido a lo largo de la historia. Les pido que también en el foro traten de poner, esta es mi primera aportación, mi segunda aportación, eso me facilita mucho la calificación porque visualizo cuando hicieron la primera, la segunda y ver que cumplan con las 5 de acuerdo a los lineamientos que tenemos. Entonces, de preferencia al inicio coloquen, esta es mi primera aportación, esta es mi segunda y cuiden hacer las 5. Así entren el domingo por tiempo y tengan que hacer las 5 de una sola vez, es decir, obviamente no en un solo comentario, sino en 5 comentarios diferentes, no hay problema, pero háganlo, hagan los 5 porque sí es importante para tener la calificación final. Y va a ser un foro muy interesante, lean después lo que comentan sus compañeros, porque vamos a ver cuál va a ser el avance científico que eligen y cuál es el que cada uno de ustedes defiende como el más importante o el mejor avance que ha habido a lo largo de la historia. Bueno, pues prácticamente estas son las 2 actividades que tenemos esta semana de cierre, como les decía, ya no terminamos un módulo más. Son actividades que requieren tiempo, ya estamos jueves, tenemos pocos días para finalizar. Entonces, si tienen alguna duda, algo que quieran comentar, adelante, pueden, y si quieren por el micrófono o por el chat, con mucho gusto lo comentamos. Y bueno, si no hay ninguna duda o algún comentario de parte de ustedes, pues bueno, yo nada más entonces, pues decirles que si surge en algún momento alguna duda o demás, tienen mi correo electrónico, escríbanme al correo. Voy checando entre hoy y mañana las tareas pendientes que tengo y algunos que ya han subido de esta semana, pero he estado un poco complicada, pero ya me pongo al día para darle seguimiento a los que ya han cumplido. Y recuerden, muy importante, que como es nuestra última semana, no hay prórrogas, entonces el último día para subir la actividad es el domingo y a más tardar el día miércoles, ustedes ya deben de tener todo evaluado y ya su calificación final. De todas maneras, siempre trato de, cuando termino de calificar, enviarles un correo a todos para avisarles de que ya he terminado de evaluar, puedan consultar su calificación para que vean si aprobaron o no aprobaron. Eso es muy importante porque recuerden que hay un seguimiento. En caso de que no aprobaran, pues tienen que ir a recursar el módulo y tienen que ponerse en contacto con su tutor para ese procedimiento. Pero yo espero que eso no suceda. Entonces, porque van muy bien en realidad en este módulo, este grupo en particular. Pues bueno, si no hay ninguna duda ni algún otro comentario, pues les agradezco mucho este compromiso y esta dedicación que han tenido a lo largo de estas 4 semanas. Alumnos muy comprometidos, redactan muy bien, argumentan muy bien y estoy segura que esta última semana lo van a hacer excelente con el proyecto integrador y en el foro. Ya estamos más cerca de la meta. Recuerden que cada módulo que finalizan los acerca más, así que cada esfuerzo es importante porque con eso vamos llegando y se van acercando a la meta final de este proyecto que han empezado, que se llama Prepa en Línea. Bueno, pues si no hay ningún otro comentario, les agradezco mucho. Les deseo que pasen una bonita noche, que descansen y estamos en contacto a través del correo.